Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Docente al Día Webinar, un espacio del Ministerio de Educación organizado por la Dirección de Formación Docente en Servicio, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la formación docente. Quien les saluda, Luis García Linares, estaré como presentador, como el anfitrión de esta reunión, de este evento, que como saben todos, lo lanzamos todos los viernes y aborda diferentes temas relacionados a las orientaciones pedagógicas. Y hoy tendremos un tema importantísimo, un interesante tema. Evaluación diagnóstica de entrada para el buen retorno del año escolar. El objetivo es orientar a los docentes en la evaluación formativa y la evaluación diagnóstica de entrada para su implementación. Este tema se realiza en el marco del Programa Nacional para la Mejora de los Aprendizajes, que tiene como finalidad desarrollar las competencias profesionales de los docentes respecto a sus conocimientos pedagógico, disciplinares y didácticos en las áreas de comunicación, matemáticas, ciencias sociales y ciencia y tecnología. Es importante señalar que el programa ha sido estructurado teniendo en cuenta los resultados de la evaluación diagnóstica, las brechas de aprendizaje y los contextos en los que se desenvuelven los estudiantes. Y bien, sin más, para dar inicio al desarrollo de Docente al Día webinar de hoy, denominado Evaluación Diagnóstica de entrada para el buen retorno del año escolar, quiero presentar a nuestras ponentes. Nos acompaña el día de hoy Marisol Molina Salas. Ella es especialista de la Dirección de Formación Docente en Servicio, a quien le doy la más cordial bienvenida a Docente al Día webinar y le cedo el uso de la palabra para sus saludos respectivos. Adelante, Marisol. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Gracias. Gracias a todos por la invitación. Gracias a la comunidad educativa que nos permite ingresar a sus hogares, a los directores, a las directoras, a mis colegas docentes y a todo el público en general. Muy bien. Gracias, Marisol. Gracias por acompañarnos esta tarde. Se encuentra con nosotros también Pilar Butrón Casas y la presento inmediatamente. Ella es coordinadora de currículo del Ministerio de Educación. Gracias, Pilar, por acompañarnos en Docente al Día webinar y rápidamente te cedo la palabra para tu saludo correspondiente. Buenas tardes. Hola Luis, es un gusto estar aquí acompañando a Marisol en este espacio. Vamos a ver cómo nos va hoy día. Vamos a hablar de evaluación, un tema tan importante y tan álgido también algunas veces. Entonces, creo que va a ser muy importante compartir este espacio hoy día con ustedes también. Gracias. Gracias, Pilar. Y bueno, de esta manera iniciamos entonces el webinar de hoy. El desarrollo del tema de hoy les explico cómo está organizado. Lo hemos organizado en 3 bloques. El primero estará Marisol Molina, especialista de la Dirección de Formación Docente en Servicio, y abordará el tema la evaluación formativa. En nuestro segundo bloque estará Pilar Butrón y desarrollará el tema evaluación diagnóstica de entrada, orientaciones para su implementación. Y finalmente, como es costumbre, en nuestro tercer bloque responderemos algunas preguntas que ustedes vayan planteando en el chat. Así que desde ya los invito a que puedan ir escribiendo en el bloque de comentarios de esta transmisión sus consultas, sus inquietudes, sus comentarios para poder ser respondidos en nuestro tercer bloque de este webinar. Para lo cual les recuerdo, como siempre, que puedan poner tanto como su consulta y su comentario, acompáñenlo de su nombre, su apellido y el lugar, región de donde se conecta. Así los podremos identificar mucho mejor. Y aprovechando que les indico cómo contactarse, cómo conectarse con nosotros, queremos aprovechar en saludar al inicio nomás a las distintas regiones que están presentes en este evento, distintos lugares del país. Ya somos más de 13.000 docentes conectados. Un saludo caluroso a cada uno de ustedes. Tenemos conectados desde Carhuaz, desde Supe, La Joya, desde Junín, desde Chachapoyas, Huaraz. Un saludo a Pacasmayo, Chimbote, Huaral, Celendín, Chiclayo, San Pedro de Yoc, Trujillo, Huamanga. Un saludo a Ica, Piura, Ventanilla,
Los Olivos aquí en Lima, Huancayo e Incahuasi. De todos lugares de nuestro bello país se están conectando docentes. Un fuerte y cálido saludo a cada uno de ustedes. Gracias por estar conectados en Docente al Día Webinar. Iniciamos entonces, sin más, el primer bloque denominado Evaluación Formativa, y dejo en el uso de la palabra a Marisol Molina de la Dirección de Formación Docente en Servicio. Adelante, Marisol, te escuchamos. Gracias, Luis. Antes de iniciar este encuentro, quiero decirle a mis colegas que en este breve tiempo que tenemos el día de hoy, Pilar y yo vamos a tratar de darles al máximo toda la información que podamos sobre este interesante tema que es la evaluación diagnóstica. Pero también quiero decirles que cada uno de los docentes del país tiene la oportunidad de seguir profundizando y de encontrar más recursos relacionados a este tema, como tú muy bien lo decías, Luis, en el programa para la mejora de los aprendizajes. En este programa, justamente, el primer curso se denomina Evaluación Diagnóstica. Ya tenemos a muchos de ustedes llevando este curso en la plataforma Perú Educa, pero todavía pueden inscribirse, termina el 21 de febrero, uno de los grupos, inicia, perdón, el curso el 21 de febrero y el otro el 28 de febrero. Entonces, los invitamos a fortalecerse para el buen retorno del año escolar. Dicho esto, empecemos hablando de evaluación. Pues escuchamos evaluación formativa, evaluación diagnóstica y nos hacemos muchas preguntas. ¿Hay diferencias? ¿Es lo mismo? ¿Cómo evalúo en este contexto? ¿Qué cosa evalúo? ¿Por qué tengo que evaluar? Vamos a intentar, Pilar y yo, responder estas preguntas el día de hoy. Quizás alguno diga, pero estamos por iniciar el año, ¿no? Y bueno, el tema de evaluación es interesante, pero tendríamos que estar hablando de planificación, porque es una de las primeras acciones que realizamos ahora en marzo, cuando iniciamos nuestras labores. Y sí, tienen razón, pero vamos a ver qué relación tiene la planificación y la evaluación. Luis, te pido que compartas la diapositiva, por favor. Pasamos para mostrar esta relación. Gracias. El propósito de todas las acciones que desarrollamos los docentes, que planificamos y desarrollamos, es promover y contribuir para el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes. Por eso es que diseñamos, desarrollamos experiencias de aprendizaje, planteamos situaciones significativas, pero también incorporamos la evaluación para el aprendizaje. Es importante comprender que esta evaluación es una evaluación formativa. ¿Por qué? Porque implica que tanto al inicio, durante y al final del proceso de aprendizaje, siempre estamos buscando identificar en nuestros estudiantes los avances, los logros y las dificultades para que podamos ayudarlos a progresar y de esta manera, a partir del análisis de las evidencias que encontremos, apoyar a nuestros estudiantes. Entonces, planificar y evaluar son procesos intrínsecamente relacionados. No vamos a esperar al final para hablar de evaluación. Desde este momento ya nosotros tenemos que poner el énfasis que le corresponde a la evaluación. En este webinar vamos a hablar de la evaluación que se realiza al inicio del año escolar. ¿Pero para qué? Porque a partir de esta evaluación vamos a tomar nuestras decisiones. Decisiones cruciales a largo plazo, porque van a implicar la planificación anual, es decir, determinar qué competencias voy a desarrollar y a qué niveles voy a responder, pero también una planificación a mediano y corto plazo, porque voy a decidir qué experiencias de aprendizaje voy a plantear a mis estudiantes que le permitan progresar en el desarrollo de sus competencias. Siempre, por supuesto, en el marco del enfoque formativo y el enfoque por competencias. Entonces, como bien dice esta cita, planificar y evaluar son procesos estrechamente relacionados y están
intrínsecamente unidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso es que este proceso de planificación tiene que ser un proceso reflexivo, flexible, pero sobre todo centrado en los propósitos de aprendizaje que deben desarrollar nuestros estudiantes. Siguiente lámina, por favor, Luis. La evaluación formativa, sé que ustedes la conocen, han leído, están bastante imbuidos en ellas y saben de que es un proceso continuo, ¿no? Esto quiere decir, como les dije hace un momento, no se da al final del proceso de aprendizaje solo para saber si nuestros estudiantes han alcanzado las metas propuestas, sino que se inserta de manera articulada durante todo el proceso de aprendizaje del estudiante. El docente va a recabar información sobre el avance de sus estudiantes y a partir de esa información va a brindar retroalimentación de manera oportuna, pero también va a brindar el tiempo necesario para mejorar sus desempeños. Entonces, en esta lámina estamos viendo estos términos, estas palabras claves que nos ayudan a reconocer los rasgos de la evaluación formativa, ¿no? La cual es permanente y se desarrolla en diversos momentos del proceso de aprendizaje. Cuando aplicamos la evaluación para recoger información al inicio de un periodo, le estamos dando el uso diagnóstico a la evaluación. Como por ejemplo, ahora, en marzo, al inicio del año escolar, nos va a permitir identificar el nivel de desarrollo de las competencias con la que nuestros estudiantes van a iniciar ese proceso. Para eso nosotros vamos a plantearle experiencias y vamos a recoger una serie de evidencias. Por ejemplo, el registro del CIAGIE, el informe técnico pedagógico, los anecdotarios. Vamos a recoger todas las evidencias que nos puedan dar información. Pero también vamos a poder plantear experiencias que nos permitan saber el nivel de desarrollo de las competencias. Ya Pilar, en el segundo bloque, nos va a explicitar mejor cada uno de estos aspectos. Siguiente lámina, por favor. Entonces, la evaluación diagnóstica no es diferente a la evaluación formativa. La evaluación diagnóstica también nos permite discernir, distinguir, analizar, pero entre lo que es capaz de hacer el estudiante y lo que no, y lo que debería hacer, siempre centrándonos en el desarrollo de las competencias, vinculándolo, por supuesto, a los estándares de aprendizaje que son los referentes claves, ¿no? Para que nosotros formulemos los criterios de evaluación y que nos van a permitir identificar el nivel real en el cual se encuentran nuestros estudiantes. Siguiente lámina, por favor. En esta lámina, ustedes van a encontrar diversas características en general de la evaluación, ¿no? Por ejemplo, que es un proceso de recojo de información que se realiza al iniciar el periodo, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir del análisis de evidencias, por ejemplo, del año anterior, digamos, el portafolio, la carpeta de recuperación, el informe de progreso de aprendizajes o la implementación de situaciones significativas, ¿no? Yo puedo evaluar y puedo recoger información. También puedo enfatizar este resultado inicial, o sea, saber cómo se encuentran, pero centrándome en la evidencia. Es decir, no es una información basada en percepciones o en lo que creemos, sino basado en la evidencia. Entonces, de esta manera demostramos y reconocemos cuáles son las actuaciones o producciones que realmente está desarrollando el estudiante y que nos van a permitir identificar su nivel de logro en función del estándar.
También esta evaluación, en este caso la evaluación que vamos a aplicar al inicio del periodo escolar, tiene un carácter prospectivo. Es decir, me va a permitir proyectarme, porque contribuye a identificar el nivel de progreso de la competencia al iniciar y durante todo el año lectivo, ¿no? Para que yo pueda diseñar, si lo considero necesario, un plan de mejora o de repente ofrecer a mi estudiante un acompañamiento un poco más personalizado, ¿no? La evaluación se centra siempre al servicio de los aprendizajes, ¿no? Es la evaluación para el aprendizaje y es lógicamente también compartido con el estudiante, porque el estudiante necesita saber el nivel de logro de la competencia en el cual se encuentra en diálogo con su docente, ¿no? Estamos nosotros forjando la autonomía en nuestros estudiantes, entonces juntos encontraremos alternativas para seguir mejorando, ¿no? El propósito de la evaluación formativa, ustedes lo saben, es empoderar a los estudiantes para que se autorregulen, para que participen activamente en el proceso de aprendizaje. También aporta información necesaria para regular los aprendizajes de manera diferenciada, ¿no? Nos va a brindar información por estudiante y eso nos va a permitir a nosotros identificar la distancia en la que se encuentran en función del estándar. Y de acuerdo a eso, planificaremos estrategias que nos ayuden a atender la diversidad que encontramos en nuestro aula, en el grupo de estudiantes con el cual estamos trabajando. Y el estudiante, ya lo sabemos, deja de ser el objeto de evaluación, ¿verdad? Es el sujeto de la evaluación. Y esto quiere decir que participa activamente, reconoce sus fortalezas, sus debilidades, pero sobre todo se compromete con las oportunidades de mejora que le da el docente, siempre en común acuerdo, ¿no? Esto es muy diferente a ser un objeto de evaluación que es evaluado sin participar, sin saber cuáles son los criterios, simplemente es calificado, ¿no? En este caso no es así. Por favor, la siguiente diapositiva. Entonces, como veíamos en un inicio, la evaluación formativa, esa que nos va a permitir reajustar y realizar mejoras en la enseñanza y en el aprendizaje, está, como les dije, intrínsecamente vinculada con la planificación. Los resultados de la evaluación formativa van a ser la base para la planificación y para la conducción del proceso educativo. Entonces, colegas, se trata de conocer para mejorar. Y estas mejoras pueden realizarse a nivel de cada estudiante o del grupo de estudiantes del grado el que tenemos. Los docentes vamos a tener la posibilidad de identificar qué requieren nuestros estudiantes, qué requieren de apoyo para alcanzar el nivel esperado de la competencia. Entonces, nuestras actividades de consolidación, de reforzamiento, las plasmaremos en nuestra planificación. Para señalar algunos aspectos importantes, algunas ideas fuerza de todo lo dicho, yo quisiera compartir con ustedes dos ideas relevantes, importantes. Primero, es que la evaluación formativa y la evaluación diagnóstica no son diferentes, no es otro tipo de evaluación, es solo el momento en el que estamos aplicando la evaluación, es al inicio del año escolar y también la podemos aplicar en cualquier momento del año que nosotros requerimos tener un diagnóstico de cómo están los aprendizajes de nuestros estudiantes. Entonces, esa es la primera idea fuerza que quiero compartir con ustedes. Y la segunda idea es que
la evaluación de entrada, la evaluación diagnóstica de entrada, ¿no? Como ustedes han visto, he compartido en el PPT, hay 2 normas que hablan de ella y que seguro que ustedes ya lo han revisado. Esta evaluación nos va a permitir distinguir entre lo que es capaz de hacer el estudiante y qué es lo que debería hacer en relación a las competencias. Entonces vamos a recoger lo que hasta ese momento tiene consolidado el estudiante en sus aprendizajes. Bien, espero haber calado en ustedes y haber fortalecido esas 2 ideas importantes. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias Marisol por tu interesante exposición. Quiero resaltar la importancia de la evaluación formativa dentro de la exposición que tuvo Marisol, la importancia de la evaluación formativa al permitir realizar ajustes y mejoras en la implementación de las estrategias de enseñanza, justamente para generar esas bases de planificación, una planificación óptima para el proceso educativo. Importantísimo, importantísimo. Quiero aprovechar en este intermedio, quiero aprovechar en mencionar algunas regiones y lugares desde donde están conectados los docentes. Ya somos más de 22.000 conectados a este evento webinar Docente al Día. Muchas gracias por estar conectados. Y quiero aprovechar de mencionar algunas regiones y enviarles saludos. Saludos a Chorrillos, aquí en Lima, a Pomabamba, saludos a Tumbes, a Copalpa, a Nuevo Jaén, a Quispicanchi, a Chanchamayo. Tenemos contactados, se han conectado gente de Morrope, de Bagua, de Huancavelica, Sullana, Arequipa, Cajamarca, aquí en Lima, de San Miguel, de Pueblo Libre, en Camaná, Cayoma y Ascope. Todos los que están conectados reciban un fuerte saludo a la distancia, un abrazo virtual ahí donde están. Gracias por estar conectados con Docente al Día Webinar. Somos ya más de 22.000 conectados y seguimos entonces con este Docente al Día Webinar y presentamos a Pilar Butrón Casas. Ella es coordinadora del currículo del Ministerio de Educación, quien tiene a su cargo el segundo bloque, denominado Evaluación Diagnóstica de Entrada, orientaciones para su implementación. Pilar, adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias, Marisol. Genial poder escuchar cómo es que todo esto se va aterrizando, se va complementando en el trabajo que vamos realizando. Yo quiero compartirles también, ahora les voy a compartir unas diapositivas que tengo. La intención es poder mirar juntos, ¿ok? Poder mirar juntos cómo es que todo esto que hemos venido conversando con Marisol se puede visibilizar. Se puede visibilizar de manera aterrizada en lo que hacemos en el día a día, ¿sí? Entonces, en principio, vamos a hablar de evaluación diagnóstica, efectivamente, pero vamos a hablar de la evaluación diagnóstica, como bien nos ha dicho Marisol, no solamente una evaluación diagnóstica de entrada, sino de esta evaluación diagnóstica que puedo realizar en cualquier momento del año, que puedo realizar en cualquier momento con mis estudiantes porque requiero recoger información y tomar decisiones al respecto. Entonces, vamos a mirar cómo es que vamos a implementar esta evaluación diagnóstica. En principio, como ustedes saben, hemos venido hablando mucho de esto. Es más, el webinar anterior, junto con Julio, hemos hablado de este aspecto tan importante, que es qué implica este año 2021, perdón. Todavía sigo en el 2021. ¿Qué implica trabajar con los estudiantes durante este año? Sabemos que hay una RBM 193 del 2020, Minedu, que nos plantea que durante este año y como complemento del 2020, de 2020, íbamos a tener un tiempo de consolidación que responde a la lógica de dar mayor tiempo y oportunidades a los estudiantes con la intención que ellos puedan consolidar aprendizajes. Entonces, sabemos que todos los estudiantes han tenido condiciones diferentes, heterogéneas, atípicas el año 2020, y sabiendo esto, necesitamos atender estas necesidades de aprendizaje que tengan.
pero ¿cómo puedo atender necesidades de aprendizaje para brindarle esta lógica de la consolidación de aprendizajes o brindarle los aprendizajes que se esperan que trabajen durante el 2021? Si es que yo no sé en qué nivel están, si yo no sé qué es lo que sí saben hacer y aquello que todavía no saben hacer. Porque esa es la base del trabajo que yo voy a realizar. Yo voy a partir de la información obtenida, voy a poder tomar las decisiones sobre qué es aquello que debería trabajar con mis estudiantes. Definitivamente no estamos hablando de otra cosa que el desarrollo de competencias, por lo tanto, no estamos hablando de que voy a hablar de otros aprendizajes pensando en los estudiantes que van a trabajar en función del 2021, sino que son las mismas competencias las que voy a mirar, pero voy a graduar, voy a darles distintos niveles de complejidad en algunos aspectos en relación a las experiencias de aprendizaje, con la intención de que ellos puedan poner en juego todo lo que saben e ir avanzando cada vez un poquito más para el desarrollo de sus competencias. Entonces, esta diapositiva es clave porque aunque la hemos vuelto a jalar de la reunión del viernes pasado, es importantísimo entender por qué tengo que realizar una evaluación, por qué tengo que recoger información o analizar información, porque no es que los chicos vengan sin información. Hay mucha información a partir de lo trabajado en el 2020 que me sirve de insumo para tomar decisiones este año. Entonces, vamos a mirar qué es esto de evaluar para determinar qué es lo que está pasando con los aprendizajes de mis estudiantes y a partir de ello poder trabajar en esto que viene adelante. Es importantísimo partir entonces por pensar por qué evaluar. Si es que efectivamente yo necesito realizar esta evaluación que está marcada aquí como la evaluación para el diagnóstico de aprendizajes, que está marcada en marzo. Yo como docente tengo que entrar a tallar allí para mirar y recoger información, pero como les decía, no solamente recoger información, sino también analizar la que ya traen los estudiantes, que está reportada en el CIAGIE, que está planteada a partir de su portafolio, del trabajo que ellos hayan hecho, sus cuadernos de trabajo, el cuaderno que ellos hayan llevado como carpeta de trabajo, todo aquello que, llámese como se llame, me puede reportar información y me dice qué es aquello que pueden hacer los estudiantes en relación a las competencias. Si yo tengo que realizar esto, y efectivamente Marisol nos ha comentado que no es algo que yo haga solamente a principios de año, pero sí tiene una vital importancia en este inicio de año, aunque todos los años lo hagamos, aquí tiene vital importancia porque nos va a permitir saber qué es lo que está pasando con los aprendizajes de nuestros estudiantes y poder apoyarlos para que efectivamente puedan consolidar sus aprendizajes durante este año, los que lo requieren, y los que no, seguiremos trabajando para que continúen el desarrollo de sus competencias. Entonces, ¿por qué evaluar en este marco, en esta lógica? Hablamos efectivamente de una evaluación en la que quizá mucho tiempo hemos pensado y que nosotros mismos hemos vivido, que implica la evaluación mirada desde el docente enseña, estudiante responde, aprueba o desaprueba. Esta mirada tradicional que efectivamente nos comentaba Marisol, hemos salido desde esta lógica, llevamos mucho tiempo hablando de evaluación formativa, la mirada de esta evaluación ya está, tenemos la idea de por dónde va esto, qué es lo que queremos hacer, pero efectivamente nosotros venimos de un paradigma diferente, hemos sido evaluados de manera diferente, entonces tenemos que ir caminando hacia allá e ir haciendo que esto sea cada vez más real en nuestra práctica. La evaluación centrada en el aprendizaje, por el contrario, la evaluación tradicional que está centrada sobre todo en la lógica de mirar qué es lo que pasa con el estudiante, aprueba o desaprueba, es decir, nos fijamos más si es que tiene el conocimiento o no, que el conocimiento no es malo, pero no es lo único que nos ayuda a ser competentes, hay otros elementos adicionales. Entonces, esta evaluación centrada en el aprendizaje está centrada en el proceso que sigue el estudiante y en darle aquellos elementos que él va necesitando para desarrollar esas competencias. Entonces, efectivamente, hablábamos de una evaluación como más centrada en el resultado, que no es mala, pero no solamente nos tendríamos que centrar en ello, sino también una evaluación, necesitamos una evaluación, que es la lógica de nuestra evaluación formativa, que busque que los estudiantes no solamente trabajen para aprobar o desaprobar frente a un examen, sino que puedan trabajar durante todo el tiempo y sepan que hay una evaluación constante, pero no con intención
devolver calificaciones, sino con la intención de devolver retroalimentación, de darles información. Aquí vemos un ejemplo muy interesante que a mí me gusta mucho, el de abajo, el del estudiante que está exponiendo y hablando sobre reducir, reutilizar y reciclar. Saca 20 al respecto, lo tiene súper claro, pero luego sale y por la calle no puede hacer uso de esta información, no sabe exactamente cómo es que esto ocurre. Entonces termina utilizando justamente, haciendo aquello que justamente va en contra de lo que él aprendió. Y que quizá no es un conocimiento, es un conocimiento muy bueno, pero que él no es competente frente a ello. ¿Qué podría hacer yo para que mi estudiante, en vez de que me pueda dar la idea de qué es lo que sabe hacer en relación a conocimientos en un examen, pueda, en vez de hacer eso, pueda realmente darme cuenta de que efectivamente es competente en eso? Porque efectivamente esta evaluación nos permite evaluar competencias, nos permite evaluar un saber hacer. Y eso es muy importante porque nos da la lógica, encaja justamente con nuestro enfoque, que es un enfoque por competencias, es un enfoque que nos lleva a mirar cómo los estudiantes desarrollan sus competencias. Entonces, es importantísimo no pensar solamente en recoger información para calificar. Y esa es nuestra apuesta ahorita. Necesitamos recoger información para tomar decisiones, para ayudar a nuestros estudiantes a ver hacia dónde vamos, qué necesitamos, y no solamente nosotros como docentes saberlo, sino también ellos. En esta lógica, nuestra lógica anterior, íbamos en la lógica de que la evaluación nos servía para determinar si el estudiante aprobaba o desaprobaba, mientras que ahora, en esta nueva lógica que estamos planteando, que no es tan nueva, que ya lleva varios años con nosotros, sirve para tener información sobre los avances y dificultades de los estudiantes para ayudarlos a seguir mejorando. En esta lógica antigua, que queremos justamente desterrar, se señalaba que, se enseñaba a todos los estudiantes por igual. Todos íbamos como al mismo aprendizaje. Pero en esta lógica que estamos planteando, estamos pensando justamente en que necesito tener información para mirar qué es aquello que están necesitando mis estudiantes, desde sus características, desde sus necesidades de aprendizaje. Y que todos puedan sentirse capaces de desarrollar esas competencias, porque todos aprendemos, solamente que a veces de manera diferente. Entonces, esta lógica de la evaluación es muy importante, porque deja de separarnos entre buenos, regulares, malos, y nos lleva a sentir que todos podemos y que todos tenemos potencialidades que desarrollar. Algo también importante es que, bajo la lógica de una evaluación que no es la evaluación formativa, sino más tradicional, solo el docente sabía qué y cómo se iba a evaluar. El estudiante buscaba información sobre eso, trataba de saber, de preguntarle, profesor, ¿y qué es lo que va a venir en el examen? Pero el profesor podía hacerse difícil decir, va a ser un examen sorpresa. Realmente lo que necesita el estudiante es conocer en qué se le va a evaluar para que justamente a partir de ello él pueda empezar a trabajar para lograr eso que se le va a pedir. Entonces, si es que yo sé que voy a ir a una entrevista de trabajo y en la entrevista de trabajo sé para qué es la entrevista de trabajo, conozco un poco más de la empresa a la que voy a postular o del lugar, puedo responder mucho mejor que si yo llego de sorpresa y no tengo idea de el nombre ni nada. Entonces, es importante que el estudiante conozca la información, sepa también en qué va a ser evaluado y cómo va a ser evaluado, para que pueda justamente aportar a eso, para que pueda trabajar y se acaben estos mitos de el examen sorpresa, lo que nos asusta muchas veces frente a las situaciones desconocidas. Y el conocer en qué me van a evaluar y cómo, no hace que me estén dando las respuestas, hace que yo más bien pueda trabajar con mucho más cuidado para lograr aquello que están esperando de mí. En esta lógica antigua, en esta lógica tradicional, el uso de las calificaciones era sobre todo mirando esta lógica de qué es aquello que efectivamente pude o no pude hacer. Pero ya tenía la información quizás hacia el final, cuando ya me tomaban el examen y luego me daban las calificaciones del bimestre o trimestre, pero la lógica ahorita es que la información que llega al final del bimestre o trimestre es importante, pero no hay nada más importante que la información que voy recibiendo en el proceso. Entonces, una mirada diferente
de la evaluación. No solamente miro el final, que también lo voy a mirar, sino que también miro el proceso para ver cómo voy avanzando en el desarrollo yo también de mis competencias. Entonces, yo estudiante sé hacia dónde voy. ¿Qué voy a evaluar? Esto es sumamente importante. Ya, sabemos que estamos cambiando de paradigma, que eso nos va a tomar un tiempo, pero frente a esta situación en la que vamos a estar ahora de empezar a trabajar en marzo con nuestros estudiantes, que todavía quizá estamos en una lógica a distancia, totalmente ya declarado, porque la situación así nos lleva a vivirlo. ¿Qué voy a evaluar? ¿Cómo voy a evaluar? ¿Qué voy a hacer si efectivamente estamos en esta lógica diferente? ¿Podré evaluar? ¿Podré recoger información? Lo primero que tenemos en lo primero que tendríamos que centrarnos es en saber qué voy a evaluar. Tenemos que estar súper claros en eso, porque es lo que nos va a permitir centrar nuestra observación y nuestro análisis. Entonces, voy a evaluar competencias. Efectivamente, esto ya lo venimos diciendo muchas veces, como mencionaba Marisol hace un momento. Venimos hablando hace mucho tiempo de qué evalúo y venimos hablando hace tiempo también de la evaluación formativa. Y cómo esta está al servicio del proceso de aprendizaje para el desarrollo de competencias. Pero, sin embargo, es importantísimo que siempre volvamos a la lógica de qué quiero evaluar, qué estoy evaluando, para que me dé cuenta que si efectivamente yo lo que busco es recoger, si mi estudiante puede producir un texto, puede escribir un texto con ciertas características, de acuerdo a su edad o su grado o ciclo, yo no voy a fijarme como un elemento central en la ortografía, porque eso no es producir un texto. Es un elemento que ayuda a que mi texto sea mejor, pero no precisamente es el centro de la producción de textos. Entonces, es importante comprender qué es lo que voy a evaluar para centrarme en aquello que realmente necesito mirar. No quiere decir que no voy a mirar la ortografía, es un elemento importante, pero no lo voy a poner como centro. Y no voy a decir, ok, si tiene mala ortografía, no puede producir un texto. Puede producir un texto, pero tiene que mejorar en estos elementos, como por ejemplo uno de ellos, la ortografía. O quizá no usa los conectores de manera adecuada. Hay muchas cosas que podríamos observar en nuestros estudiantes, pero algunos de ellos son elementos indispensables de las competencias y otros son elementos que son importantes, pero no indispensables, ¿verdad? Entonces los vamos mirando como parte del proceso y el estudiante tiene que incorporarlos, pero no me centro solamente en ellos, sino me centro sobre todo en su producción, en el caso, por ejemplo, de la producción de textos. Entonces, es importantísimo que nosotros caigamos en cuenta de que lo que vamos a evaluar en todo momento es competencias. No quiere decir que yo no puedo plantear a partir del nivel de desarrollo de la competencia, que son los estándares, algo específico. Lo puedo plantear, pero ese algo específico tiene que ser algo complejo, algo de alta demanda cognitiva. Entonces, implica que yo como estudiante no tenga que copiar un texto. Eso no me sirve para saber cuál es el nivel de desarrollo de la competencia del estudiante. Algo donde él tenga que crear algo, contextualizar, realizar un análisis y explicarlo, comentarlo, tenga que experimentar y comprobar y luego contarte los hallazgos que ha tenido, que pueda hacer toda una indagación sobre algo que le es interesante y a partir de eso compartirlo con otros. Todo eso, todas esas acciones son acciones de alta demanda cognitiva y que puede realizar el estudiante. Entonces yo puedo plantear algo mucho más concreto que el estándar, definitivamente. Va a ser difícil que con una sola situación yo recoja información de todo el estándar, pero sí puedo plantear una situación que me lleve a saber qué es aquello que puede hacer el estudiante en relación a algunos aspectos claves de la competencia que yo necesito mirar. Pero eso sí, yo no debo no debo salir de la lógica de evaluar elementos que me permitan ver efectivamente un actuar complejo, un actuar competente. Esto implica entonces que desde un enfoque formativo yo tengo que centrarme en las competencias de los estudiantes. Y esas competencias tienen su nacimiento en estos 11 aprendizajes que forman parte del perfil de egreso. No están desconectados, son parte de este perfil de egreso, que es aquello que esperamos de todos nuestros estudiantes y que vamos caminando a través del desarrollo de las competencias hacia el logro de esto. Entonces, lo primero es comprender la competencia evaluar. Vamos a ver ahora un video
pequeño sobre comprender las competencias a evaluar y sobre cómo utilizo esta información. Es sumamente interesante y luego esto nos va a permitir relacionarlo con lo demás. Este video es un video que ya ha estado con nosotros desde hace años y que forma parte de un curso, pero es interesante volverlo a mirar y analizar cómo nos plantean esta necesidad de comprender la competencia para evaluar. Adelante con el video. ¿Cómo se evalúa formativamente? ¿Cómo se evalúa? Samuel, ¿qué aconsejarías para evaluar bajo el enfoque formativo? Comprender la competencia que se va a evaluar. Bueno, hay algunos aspectos muy importantes que debemos considerar. En primer lugar, hay que comprender la competencia que se va a evaluar. Hay que tomarse un tiempo para comprender la competencia que evaluaremos, su definición, su significado, las capacidades que la componen, su progresión a lo largo de la educación básica. Esto es necesario para darnos cuenta del esfuerzo que supone aprenderla para el estudiante. Yo, por ejemplo, he leído previamente cómo se demuestra la competencia comunicativa escribe diversos tipos de texto en lengua materna y la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Luego revisé qué capacidades las componen y he analizado cómo deberían combinarse durante la actividad. Si no hubiera hecho esto, no habría entendido claramente a dónde quiero llegar y habría cometido un error en el que ya he caído antes, el de concentrar toda mi energía solo en que la actividad se haga bien y en el tiempo previsto. Analizar el estándar de aprendizaje. Luego, es importante analizar el estándar de aprendizaje del ciclo. Hay que leer el estándar de la competencia que corresponde al ciclo para después compararlo con la descripción del nivel anterior y posterior. ¿Para qué? Para notar las diferencias en cada nivel. Yo, por ejemplo, he leído el estándar del nivel 4 de la competencia escribe diversos tipos de textos en lengua materna y he comprobado que mis estudiantes deberían ser capaces de producir textos de diversa clase sobre temas cotidianos, que respondan a su objetivo, que partan de su experiencia previa y que empleen una fuente de información. También de organizar y desarrollar ideas en párrafos alrededor de un tema y utilizar vocabulario de uso frecuente, entre otras cosas. Pero me fue muy útil averiguar también cuál era el estándar anterior y el posterior. Sin ese dato, ¿cómo podría saber en qué nivel se encuentra cada uno de mis estudiantes? ¿Cómo podría ayudarlos? Crear situaciones significativas. ¿Qué más? Bueno, se debe seleccionar o diseñar situaciones significativas, es decir, situaciones que sean retadoras para los estudiantes, que despierten su interés, que se relacionen con sus experiencias y saberes previos y que permitan poner en juego sus capacidades. Yo les propuse que hagan un catálogo de juegos colectivos, porque sabía que había una inquietud por jugar sin ser excluidos por unos u otros, pero podría haberles propuesto también describir y explicar un fenómeno de su interés, discutir o mejorar algo que ya existe, o resolver una controversia que ellos perciban como interesante. También les puede resultar significativo imaginar escenarios futuros o crear nuevos objetos, siempre que lo sientan necesario para ellos o despierte su curiosidad. En el esfuerzo que harán para responder a estos retos, los estudiantes demostrarán en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentran. Yo puedo registrar las evidencias de este desempeño usando instrumentos y técnicas muy diversas. La observación directa o indirecta, anecdotarios, entrevistas, pruebas escritas, portafolios, experimentos, debates, exposiciones, rúbricas, etc. Muy bien, entonces ya hemos visto este video sobre comprender la competencia que tiene que ver con todo lo que veníamos conversando y con todo lo que hemos estado haciendo todo este tiempo. Pero era importante centrarnos en la importancia que tiene el comprender la competencia, evaluar, porque eso va a dar justamente el hilo conductor a todo lo que vamos a realizar en adelante. ¿Cómo puedo saber qué es lo que está pasando con mis estudiantes? Ok, ya sé cuál es la competencia, sobre las competencias o competencias sobre las que quiero tener información. Hablo de la competencia porque la competencia en sí misma tengo que comprenderla, para eso tengo que mirar efectivamente sus niveles de logro. Y estos niveles de desarrollo de la competencia, que son los estándares, son los que me van a ayudar a comprenderla. Pero hablo de la competencia, pero realmente cuando trabajamos con los estudiantes y planteamos una situación o se han enfrentado a diferentes situaciones durante el año, ellos han puesto en juego todas sus competencias o muchas de sus competencias dependiendo de la demanda de la situación. Entonces, yo tengo allí información de más de una competencia con una sola situación. Entonces, ¿cómo puedo saber qué es lo que mis estudiantes saben hacer? En principio, en el tiempo en el que estamos,
hay que recopilar toda la información que ya tenemos. Tenemos el anecdotario, algunos docentes apuntamos información sobre cómo les ha ido a mis estudiantes, si tienen alguna aquí, allá, pasó esto tal día, información que no solamente es sobre aprendizajes, sino sobre también cómo ellos se han ido sintiendo. Y este anecdotario me da información sobre ellos. Tengo información en el registro en el CIAGIE, tengo información en el portafolio que ellos traen, y también tengo información en la carpeta de recuperación si es que mis estudiantes han llevado la carpeta de recuperación, porque no todos la han llevado, ¿verdad? Entonces, tengo diferentes fuentes de información. Quizá tenga otras fuentes de información que nosotros no hemos visibilizado aquí y son totalmente válidas. Pero a partir del análisis de todos estos elementos, yo voy a caer en cuenta de qué tengo, sobre qué tengo información y voy a caer en cuenta de qué cosas todavía no tengo información. Y voy a darme cuenta que quizá necesito recoger información sobre algunas competencias. Y no quiere decir que todo lo tenga que recoger en este momento, pero quizá necesito esa información para empezar a trabajar. Entonces recogeré la información sustancial, la primera información que requiero. Veo y evalúo lo que tengo, analizo todo lo que hay en relación a todos esos elementos que trae el estudiante consigo del 2020 y a partir de ello determino, ok, necesito recoger un poco más de información sobre estos aspectos, sobre estas competencias que no tengo información porque en el CIAGIE quedaron con un espacio vacío porque el docente no tuvo tiempo de trabajar a partir de ellas. O quizá me doy cuenta que tiene información, pero yo veo ahí algunas dificultades en el estudiante y requiero recoger un poco más de información. Entonces, yo puedo generar o crear una situación que sea significativa y retadora para el estudiante y se las puedo plantear. Y a partir de eso, él va a poner en juego todo lo que sabe. Puedo crear esta situación, pero también puedo seleccionar alguna de las situaciones que ya he utilizado con otro grupo de estudiantes, y si mi grupo de estudiantes no es el mismo, con mi grupo de estudiantes anterior. Pero lo que sí tengo que tener cuidado es que la situación permita que el estudiante conecte con ella. Es decir, la situación no puede solicitar aprendizajes tan elevados que estén distanciados totalmente de lo que él podía hacer. Debe ser de manera amplia la situación, de manera que me permita a mí, al estudiante, perdón, poner en juego lo que sabe y yo saber si efectivamente tiene estos avances y estas dificultades. ¿Y cómo puedo hacer eso? Por ejemplo, en el caso de esta situación, nuestras plantas curativas. Hay una experiencia que ya existe en Aprendo en Casa y que es una experiencia del ámbito amazónico IBE, que es muy interesante y que aquí se las presento a continuación. La situación que se les presenta a los estudiantes es que nuestros abuelos conocen mucho sobre el valor curativo de las plantas, saben clasificar, saben también las partes a utilizar y las dietas a seguir. En esta situación de emergencia nacional por el COVID-19, necesitamos conocer e informarnos bien acerca de todo lo relacionado a las plantas curativas. Y no solo depender de los productos farmacéuticos, que además no llegan con frecuencia, con la frecuencia que se requiere a la comunidad. Esta es una situación. Podría ser la situación de nuestros estudiantes. Podríamos adecuarla un poco. Quizá podríamos hablar de no precisamente nuestra comunidad, sino a lo mejor de lo complejo que es actualmente acceder a los medicamentos. Pero también podríamos modificar un poco la situación planteando que los estudiantes puedan plantear algo complementario a la medicina que tenemos nosotros. Entonces, efectivamente los estudiantes pueden plantear y decir, hay plantas curativas sobre las que yo sé, pero a lo mejor necesito recoger nueva información. Esta situación puede ser significativa para los estudiantes, como no, yo necesito evaluar, analizar cómo son mis estudiantes, qué es aquello que les interesa y a partir de ello determinar si esta situación puede ser significativa, si a lo mejor la adecuo o la cambio un poco y lo es, o si necesito cambiar de situación. Solamente el docente puede tomar esa decisión. ¿Las plantas curativas nos podrán ayudar durante el estado de emergencia sanitaria? Esa es una de las preguntas que planteamos a los estudiantes. ¿Qué es aquello que puedo efectivamente saber frente a esto? ¿Puedo saberlo de una vez ya?
A lo mejor puedo tener algunos indicios, puedo decir, yo creo que sí, pero no sé exactamente cuáles y no sé sobre todas aquellas que me podrían ayudar. A lo mejor no para suplir, pero sí para complementar. Tenemos a muchas personas que están hablando en este momento de elevar nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué puedo comer? ¿Qué plantas puedo utilizar para ayudar a que esto ocurra? Entonces, el reto que debe superar el estudiante es que frente a esta situación que le han planteado, la idea es que, ¿qué puedes hacer con tu familia y la comunidad para que los niños, jóvenes, las personas de la comunidad conozcan y cuiden las plantas curativas y sepan cómo utilizarlas? Tu misión será promover en tu familia y la comunidad que se transmitan a los niños, niñas, jóvenes, adultos también, las propiedades curativas de las plantas medicinales y la forma de usarlas. Busca alguna forma de comunicar a las personas que conoces las propiedades curativas de las plantas medicinales para el bienestar y la salud de tu familia y la comunidad, o tu comunidad. ¿Qué tendrá que hacer el estudiante frente a esto? ¿Ya lo tiene todo claro? Seguramente tiene una idea de por dónde podría ir, pero yo, frente a la situación que le estoy planteando, yo no le estoy diciendo, esta es la secuencia de actividades que vas a seguir. Que regularmente sí lo haría cuando yo quiero acompañarlo en su proceso de aprendizaje. Planteamos una serie de actividades en secuencia que conectan unas con otras y que los van llevando por ese proceso de aprendizaje. En esta situación, yo no necesito llevarlos por ese proceso de aprendizaje y realizar procesos de mediación. Más bien lo que yo necesito es plantearles la situación y que ellos, frente a la situación, frente al reto, puedan decirme qué es lo que harían y que lo hagan. Y con ello yo voy a tener información sobre cómo es que ellos realmente, qué es lo que pueden hacer y qué es lo que todavía no pueden hacer, en qué tienen dificultades. Les planteo un producto. Podría ser un recetario de plantas medicinales, pueden ser guiones radiales o quizá un video sencillo o un audio que pueda compartir con los demás o cualquier otro que el estudiante pueda plantear. Es decir, ¿qué es lo que le estamos pidiendo? Le estamos pidiendo que él pueda transmitir, pueda contar a otros sobre las plantas medicinales y cómo estas pueden ayudar en el proceso de la enfermedad del COVID. Para esto, yo estoy diciendo, busca una forma de compartirlo. No te estoy diciendo, tiene que ser un recetario. Podría ser un recetario, puede ser guiones, puede ser un audio. Crea la manera tú de compartir aquello que te puede ayudar a otras personas a conocer las plantas medicinales y saber sobre su uso para acompañar o fortalecer este proceso de la enfermedad del COVID. Fortalecernos en ese proceso de la enfermedad del COVID. Para ello, entonces, yo le planteo al estudiante el producto y él determina. Una vez que el estudiante, yo le planteo esto, él va a poner en juego sus competencias para desarrollar esta situación que yo le he planteado. Y él me va a decir, primero voy a hacer esto, luego esto otro, y va a organizar lo que va a hacer. Y luego lo va a poner en marcha. Me toca a mí como docente, una vez que él ha logrado hacer esto, analizar lo que hicieron mis estudiantes en relación a la situación y el reto planteado. ¿Sí? Entonces voy a analizar, yo le planteé esta situación, le estoy pidiendo esto como producto, que es bastante abierto, le estoy pidiendo que comunique de alguna manera y él determina que va a compartir esta información con otros a partir de un álbum o de un álbum sobre las plantas medicinales. ¿Qué es lo que debería contener este álbum de las plantas medicinales? Simplemente lo hizo y ya está. De acuerdo al nivel que corresponde al ciclo en el que él está, al grado en el que él está, yo puedo tomar este mismo álbum, yo lo podría utilizar en primer grado, en segundo, en tercero, y cada niño, desde su nivel de escritura, desde sus saberes, desde sus conocimientos, desde su saber hacer, van a responder a esa misma situación. Entonces, podrían hacer un álbum. ¿El álbum va a ser igual en primer grado que en sexto grado o en quinto grado? No. La forma de comunicar va a ser la misma si es que uno decide un audio en los primeros grados que en secundaria. No. Podría plantearles la misma situación a todos los estudiantes y cada uno, desde el nivel que tienen en el desarrollo de sus competencias, van a poder poner en juego lo que ellos saben hacer.
Y efectivamente, para ello yo necesito, y es indispensable, basarme en aquello que veíamos como central. ¿Qué evalúo? Las competencias, ¿verdad? Pero ahora, esas competencias, ¿las tomo así tal cual están en el nivel? Estas son un poco más amplias. Entonces, quizá la situación que yo he planteado es un poco más acotada, va a algunos elementos del estándar, no a todos los aprendizajes que están desarrollados aquí, pero sí va a un actuar complejo. ¿Con qué evalúo entonces? Con criterios de evaluación. Los criterios de evaluación son indispensables para evaluar, porque son aquellos que van a decantar de aquello que yo conozco del desarrollo de la competencia, pero también se van a relacionar con la situación. Entonces, los desempeños que tenemos en el programa curricular podrían servirme, por supuesto, pero sí pueden servirme, pero yo necesito acotarlos un poco más. Necesito darles ese tinte especial de la situación a la que se están enfrentando los estudiantes. Y, por ejemplo, yo podría plantear como criterios de evaluación que el estudiante frente a esta situación que le hemos planteado indaga sobre los síntomas y afecciones que causa el COVID. ¿Por qué? Porque quizá cuando el estudiante haga su plan, antes de plantear qué plantas medicinales pueden servir o ayudar, yo tengo que saber cuáles son los síntomas y qué causa el COVID, ¿verdad? Entonces, solamente desde esa lógica yo podría decir, produce esto, esto y esto, y por lo tanto podríamos utilizar las plantas para aliviar estos aspectos o estos síntomas o estas afecciones que están relacionadas al COVID-19. Entonces, el estudiante, aunque yo no se lo he planteado en la situación, yo no le he planteado el paso a paso, él me podría decir, yo necesito primero recoger información o indagar un poco sobre esto. Y quizá lo haga de manera oral, vaya con la familia, recoge información, o quizá lo haga a partir de algunos elementos que yo como docente puedo poner a la mano. O que puedo enviarles como elementos que, de acuerdo a su nivel y a su grado y a su ciclo, les puedo compartir como material que les diferente, de diferentes niveles, que les permita de base para trabajar. Que ellos podrían también indagar sobre las plantas medicinales y el uso que tendrían. Entonces ellos lo que van a usar es que usar la información. No solamente recoger información de un lado y recoger información del otro, porque esa información sobre las plantas la puedo recoger de mi familia o de personas de la comunidad que sepan sobre esto, sino que luego tengo que relacionar esta información. Voy a determinar y planificar la forma en la que voy a comunicar lo que descubrí, lo que encontré en mi información y la voy a ejecutar. Voy a comunicar a las personas de alguna manera. Voy a comunicarlo en un álbum, lo voy a comunicar de manera oral a partir de un audio, a mi familia. Yo voy a encontrar alguna forma de comunicar. No me están encasillando en qué forma exactamente, pero ya el hecho de que yo haga todo este proceso y logre todo esto implica el desarrollo de más de una competencia. Y voy a explicar desde mi lógica, desde lo que yo puedo, lo que haya podido indagar, buscar y relacionar, voy a explicar efectivamente cómo es que esto se relaciona y cómo es que esto puede ayudar a la reducción de algunos síntomas o a aliviar algunas cosas o también a elevar mi sistema inmunológico para ayudarme en esto. Eso va a depender mucho del grado, del ciclo en el que esté el estudiante, y yo una misma situación la podría utilizar con diferentes niveles de exigencia para ayudarlos en el proceso. Pero en esta lógica yo estoy tratando de recoger esta información. Y esta información que tiene que ver con estos criterios está relacionada con ciencia y tecnología, está relacionada con comunicación, va a establecer relaciones también, va a explicar cosas. Hay muchas competencias que están relacionadas aquí cuando el estudiante pone en juego eso. Ahora, aunque hay una amplitud de competencias que pueden relacionarse a esa, yo sí tengo que saber en cuáles voy a poner el foco. ¿Cuáles son esos desempeños sobre los que quiero poner el foco en esta situación? Recordando siempre que un desempeño es un desempeño complejo en sí mismo. No estamos hablando de un desempeño tan desagregado que ya no permite ver un actuar competente. Tiene que ser siempre un actuar competente, un actuar complejo. Entonces, desde esta lógica que hemos visto, lo que vemos es que efectivamente los estudiantes, pueden poner frente a una misma situación,
pueden poner en juego sus competencias y demostrarnos su nivel de desarrollo. Es importantísimo que eso es lo que podamos hacer con nuestros estudiantes, y no solamente al inicio del año, como evaluación que me permite recoger información para saber dónde están y cómo están, y complementaria además a la que ya tengo, sino también durante el proceso, durante todo el año, yo puedo ir recogiendo información con la intención de saber qué es lo que está pasando con sus aprendizajes. ¿Avanzaron? ¿En qué avanzaron? ¿Qué lograron? ¿Qué todavía no lograron? Y por eso es que estamos planteando que la evaluación, aunque siempre ha estado planteada así, le estamos dando mucho más fuerza, que la evaluación en este año se convierta en ese elemento que necesitamos que sea, y que siempre hemos dicho, la evaluación es parte del proceso de aprendizaje. La evaluación es parte de mi planificación. Yo no puedo planificar solamente el proceso de aprendizaje sin planificar la evaluación. Son elementos que van muy de la mano y que yo no puedo separar, porque en todo momento tengo que planificar cómo voy a retroalimentar a mis estudiantes, cómo voy a darles ciertos elementos en el proceso de mediación que vayan permitiéndole avanzar en sus competencias, en el desarrollo de sus competencias. Y aquí, solo para despedirnos de la presentación, un mensaje que me parece sumamente importante. Lo importante que es que durante todo el tiempo que trabajemos con nuestros estudiantes, nos centremos en la reflexión. No existe aprendizaje solamente con la actividad. Hace falta que para que mi estudiante aprenda, para que efectivamente hablemos de un actuar competente, él pueda reflexionar a partir de la experiencia que ha tenido. Entonces, no se trata de hacer una serie de actividades, se trata de que durante las actividades que planteemos, durante inclusive el proceso de evaluación al inicio, yo pueda trabajar con los estudiantes, decirles qué es lo que espero de ellos y observarlo, y también devolverles información de qué es aquello que está pasando con sus aprendizajes. Ese momento de reflexión con ellos, que al principio va a ser mucho más docente-estudiante, pero poco a poco se va soltando y el propio estudiante va haciendo su propio proceso de reflexión, cada vez de manera más autónoma, ese elemento es el que nos lleva al aprendizaje, al desarrollo de las competencias. Entonces, ahí nos detenemos, pero con esta idea fundamental que la evaluación es un proceso continuo, que nos acompaña durante todo el proceso, y no quiere decir que voy a calificar durante todo el proceso, quiere decir que voy a evaluar para recoger información y de tomar mejores decisiones sobre qué experiencias les planteo, cómo se las planteo, qué apoyos le brindo para que él pueda desarrollar sus competencias, porque nuestro máximo interés está en que el estudiante desarrolle sus competencias. Muchas gracias. Vamos con las preguntas. Muy bien, gracias Pilar. Sin duda alguna una evaluación centrada en aprendizajes bajo un enfoque formativo, evaluando competencias y niveles de desarrollo, nos permitirá realmente conocer el real aprendizaje alcanzado por nuestros estudiantes. La importancia de lograr que los estudiantes busquen en todo tiempo investigar y ser evaluados, no solo por el hecho de aprobar, como mencionaba Pilar, sino para lograr una valiosa retroalimentación por parte de los docentes. Y sobre todo para poder aplicar esas competencias cuando sale del salón de clase. Valiosa información que nos ha alcanzado Pilar. Para quienes lo consultan, quienes consultan, el video que presentó Pilar pueden volver a verlo, está colgado en el YouTube del Minedu, con el nombre Cómo se evalúa formativamente. Pueden buscar en el YouTube del Minedu cómo se evalúa formativamente, ahí pueden encontrar el video que presentó Pilar en su exposición. Nuevamente, gracias a todos los más de 24.000 personas, docentes conectados. Saludos nuevamente a Amazonas, a Purímac, a Yungay, Ollón, Pisco, Comas, Ferreñafe. Tenemos docentes conectados desde Parcona, Mariscal Ramón Castilla, desde el Cusco, Oxapampa. Un saludo a Vegeta, a Chupaca, a Huarochirí, al Santa, a Lima, a Chincheros, a San Martín. Un saludo hasta Tacna, Lucanas, Villa María del Triunfo, a Chincha y hasta Puno. Un gran saludo a todos ustedes, queridos docentes, que están conectados a Docente al Día. Recuerden que Docente al Día es un espacio del Ministerio de Educación, especialmente para ustedes, maestros, maestras, creado para contribuir y fortalecer la formación docente en servicio.
Ahora rápidamente vamos a pasar a responder algunas de las preguntas que nos han hecho llegar a través del chat, como les mencioné al inicio, a través de los comentarios de este evento. Primero vamos a hacer dos preguntas dirigidas a la especialista Marisol para que nos pueda absolver estas inquietudes que nos han alcanzado. Estimada Marisol, tenemos dos preguntas que voy a realizarte a continuación. La pregunta viene de parte de la docente Sonia Meléndez Pinedo y nos consulta, ¿quiere decir que la evaluación diagnóstica tiene las mismas características de la evaluación formativa? Rápidamente tu respuesta, Marisol. Bien, gracias Sonia por la pregunta. Bueno, sí, tiene las mismas características, ¿no? Por ejemplo, que la evaluación diagnóstica y la evaluación formativa se desarrollan en un proceso, ¿no? Pilar, cuando daba el ejemplo, no hablaba de aplicar una prueba en un día a través de un cuestionario y con eso sacamos el resultado. No, es un proceso a través del cual yo recojo evidencias, ¿no? Ella planteaba, por ejemplo, esta situación del valor curativo de las plantas. Ahí vemos de que la docente le da la oportunidad a los estudiantes el tiempo necesario para cumplir estos retos que le plantean. Quizás si tuviéramos que identificar algunos rasgos diferentes, también lo mencionó Pilar, ¿no? Nos dijo de que en este caso, que voy a recoger la información, no vamos a dar la mediación, porque nosotros queremos tener el análisis de las evidencias que hemos encontrado para tomar decisiones, ¿verdad? Y que también estamos aplicándolo al inicio del año escolar. Entonces, tienen las mismas características, pero los aspectos diferentes son estos que estoy mencionando. Ok, muy bien, gracias Marisol. Y segunda pregunta, segunda inquietud, viene de Maricruz Cabero. Es una docente que nos pregunta, ¿qué importancia tiene la evaluación diagnóstica de entrada para el desarrollo de las competencias en los estudiantes? Bueno, Maricruz, es corto, ¿no? ¿Qué importancia tiene? Pues es muy importante porque nos dice cómo estamos encontrando a nuestros estudiantes, ¿no? La evaluación diagnóstica nos está dando esa información y con esa información vamos a poder nosotros planificar y ver la manera de cómo acompañar a nuestros estudiantes, ¿no? Ya lo dijo Monereo, dime cómo evalúas y te diré cómo aprenden tus estudiantes. Gracias. Ok, muy bien, gracias Marisol por esas dos preguntas que has podido responder. E inmediatamente, para aprovechar el tiempo, vamos con Pilar. Pilar, también tenemos dos preguntas que nos han hecho llegar los docentes. La primera es de Ashley Acuña y nos comenta lo siguiente. ¿El instrumento para la evaluación diagnóstica va a ser proporcionada por el Minedu o la elabora el mismo docente? En todo caso, ¿cuáles serían los recursos e insumos que me ayudarían, pregunta Ashley, a realizar la evaluación diagnóstica? Pilar. Bien, Luis, muchísimas gracias por la pregunta. Nos ayuda justamente a delimitar qué es lo que tenemos como insumos para realizar esto. Y es sumamente importante. En principio, no es que no tengamos ningunos elementos. Venimos hablando de evaluación diagnóstica, como ya lo hemos dicho, hace bastantes años. Entonces, como Ministerio de Educación, ya hay una serie de recursos que podemos utilizar para realizar la evaluación diagnóstica. Hay este tipo de fascículos, herramientas que ya forman parte de los recursos que tiene el Ministerio de Educación y que podemos utilizar. Pero además, en este contexto, estamos sacando unos fascículos que van a hablarnos sobre esta evaluación diagnóstica, pero de manera concreta, nos van a dar ejemplos de situaciones que podríamos utilizar y de una situación que podríamos utilizar, cómo se relaciona con las competencias de otras áreas, porque vamos a hacer como un énfasis en las competencias asociadas a un área, y vamos a mirar al interior de este fascículo cómo es que el docente, a partir de esa situación, vamos a poner un ejemplo de evidencia de estudiantes, y vamos a explicar qué análisis hace el docente en relación a esa evidencia, qué es aquello que observa el docente en relación a esa evidencia del estudiante.
Y luego hay algunos elementos que ayuden al docente a mirar cómo es que puede llevar a esta información a ser usada en las experiencias que va a plantear a los estudiantes. Entonces, vamos a tener unos fascículos. El primer grupo de fascículos va a estar relacionado a matemática, comunicación, ciencia y tecnología, personal social y DPCC y ciencias sociales en secundaria. O sea, son más o menos las mismas áreas, solamente que se diferencian porque en secundaria se separa DPCC de ciencias sociales y en primaria estas componen el área de personal social. Entonces vamos a tener esos fascículos en primaria y en secundaria. Y en educación inicial tenemos una guía de evaluación diagnóstica que justamente se ha elaborado en el transcurso del año pasado y que ya se está poniendo a disposición también de los docentes. ¿Dónde va a estar todo esto? Va a estar en Aprendo en Casa, en las orientaciones para los docentes, para que ustedes puedan descargarlos y hacer uso de ellos. Eso, Luis. Muy bien, gracias, Pilar. Y finalmente, una última pregunta de parte de nuestra amiga docente Karina Gonza, y nos comenta, si el estudiante ha desarrollado bien su carpeta, ¿significa que ya alcanzó las competencias y evaluamos ya para calificar? Es una muy buena pregunta porque la carpeta de recuperación tenía justamente esa intención, de ayudar al estudiante a desarrollar su autonomía, pero también desarrollar aquellos aprendizajes que quizá en el camino del 2020 no logró desarrollar. Entonces, efectivamente, puede ser que con la carpeta de recuperación él haya logrado los aprendizajes que se esperaban para su grado o ciclo, pero quizá no. Si es que fuese que no, yo tengo que, a partir de, ¿cómo me voy a dar cuenta? A partir de esa evaluación diagnóstica, voy a darme cuenta de qué es lo que puede hacer y qué es lo que no todavía y puedo determinar cómo ayudarlo. Pero la pregunta también es, ¿y puedo registrar ya esa información si es que lo logró con la carpeta de recuperación? Sí, pero no puedo registrarla en marzo. El momento de registro va a ser en junio. Teníamos la oportunidad en diciembre y luego la vamos a tener a finales de junio o durante el mes de julio para registrar esta información. Y entonces, yo lo que voy a hacer durante este tiempo, si es que mi estudiante ya logró las competencias según los niveles esperados para su grado anterior, lo que voy a es trabajar en la lógica de ayudarlo a desarrollar las competencias, los niveles de desarrollo de la competencia asociados a este año. Es decir, si él está en quinto grado, yo ya no voy a trabajar la consolidación pensando en lo que debió desarrollar en cuarto grado, porque a partir de la evaluación me di cuenta que ya tiene esos aprendizajes y que más bien requiere que lo acompañe en su proceso de continuidad y hacia ahí lo guiaré. Entonces, sí, me sirve de insumo, pero no solamente para determinar un nivel de logro, que puedo irlo determinando como un referente para mí, pero yo voy a poder determinar este nivel de logro también después del trabajo hasta junio para ver hasta dónde ha llegado y colocar un calificativo en el CIAGIE que nos dé cuenta de cómo cerró esa etapa de este momento hasta junio, ¿no? Muy bien, muchas gracias Marisol, a Pilar, gracias a nuestras ponentes por responder las preguntas de los docentes. Y de esta manera vamos llegando al final del presente Docente al Día webinar. No sin antes informarles lo siguiente, queremos aprovechar e informarles. El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Formación Docente en Servicio, pone a disposición de todos los docentes de educación básica de los 3 niveles, inicial, primaria y secundaria, las preinscripciones para los cursos que forman parte del Programa Nacional para la Mejora de los Aprendizajes. Como mencionamos al inicio de esta transmisión, este programa es muy útil y necesario para que puedan fortalecer sus competencias en las áreas de comunicación, matemáticas, ciencias sociales y ciencia y tecnología. Y de esta manera puedan, junto con sus estudiantes, tener un buen retorno al año escolar 2021. Los invitamos entonces a que puedan preinscribirse, ya saben, con su usuario y su contraseña en la plataforma de Perú Educa. Las preinscripciones ya están abiertas desde este momento en la plataforma de Perú Educa, como les acabo de mencionar. En el marco del Programa Nacional para el Desarrollo de la Competencia Digital Docente, iniciamos a partir de este lunes 22, de febrero, las preinscripciones en los siguientes cursos. Tomen nota. Las herramientas tecnológicas para el monitoreo, seguimiento y retroalimentación de aprendizajes. Siguiente curso, gestiona entornos virtuales para evaluaciones diversificadas.
Tercer curso, ciudadanía digital. Y finalmente, tutoría, gestión de comunidades de aprendizaje virtuales. Es importante mencionar que el propósito del Programa Nacional para el Desarrollo de la Competencia Digital Docente es fortalecer las competencias de los docentes en el uso y manejo de las TIC para desempeñar de la mejor manera su rol mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de nuestra oferta formativa abierta y masiva, también anunciamos las preinscripciones a partir de la próxima semana. A partir de la próxima semana inician las preinscripciones para participar en el curso Inteligencia Emocional para el Aprendizaje. Les pedimos estar atentos, estar atentas a las convocatorias que promocionamos a través de la plataforma Perú Educa y del Ministerio de Educación. Asimismo, les informamos que este 23 de febrero inicia el curso Actuando frente a la segunda ola del COVID-19. Para todos aquellos que ya han realizado su inscripción, los invitamos desde ya a que puedan desarrollar el curso que les permitirá contar con información real necesaria acerca de esta enfermedad, lo que le facilitará desenvolverse de mejor manera con sus estudiantes. Muy bien, luego de haber compartido con ustedes toda esta oferta formativa que tenemos disponible, es importante destacar que es gratuita, autoformativa, flexible, pertinente, oportuna y además que los participantes, al finalizar, pueden descargar de la plataforma Perú Educa su respectiva constancia por las horas lectivas recibidas. Muy importante. Muy bien, ya entrando en la última parte, dejo a nuestras ponentes invitadas, Marisol Molina y Pilar Butrón, para sus palabras finales de despedida. Primero, adelante Marisol y luego Pilar. Gracias, Luis. Gracias, colegas, por brindarnos este espacio. Estamos comprometidos con ustedes, todo el tiempo pensando en brindarles más recursos y apoyo. Y feliz noche, maestros comprometidos que nos encontramos acá. Muchas gracias. Adelante, Pilar. Gracias. Muchísimas gracias a todos los docentes que se han conectado. Sabemos que estamos en un momento de vacaciones todavía, pero esto nos deja ver su gran interés por realmente ayudar a que sus estudiantes avancen en el desarrollo de sus competencias. Y aunque no lo crean, una vez que entremos en esta lógica de la evaluación formativa, que sé que ya muchos de nosotros estamos entrando, esto se nos va a hacer cada vez más sencillo, porque a partir de una misma experiencia voy a poder mirar qué es lo que los estudiantes pueden hacer. Inténtenlo, de verdad, pongamos allí a prueba esto, los que ya lo han hecho muy bien y los que todavía no lo han intentado, inténtenlo, que creo que eso nos va a ayudar a seguir avanzando y ayudar a nuestros estudiantes cada vez más en el desarrollo de sus competencias. Nuevamente, gracias Marisol, gracias Pilar por acompañarnos en esta nueva versión de Docente al Día webinar. De esta manera damos por terminado ya la presente edición. Con nosotros será hasta el próximo viernes 26 de febrero, como siempre a las 6 de la tarde, en una nueva edición de nuestro espacio Docente al Día webinar, en donde desarrollaremos identificamos fortalezas y barreras de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad. Un tema interesantísimo que no se lo pueden perder. No se olviden de agendarlo y estar atentos a la convocatoria por las redes del Ministerio de Educación y de Perú Educa. Recuerden que Docente al Día es un espacio del Ministerio de Educación organizado por la Dirección de Formación Docente en Servicio con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la formación docente. Y este webinar también les recuerdo que queda grabado en la página del Ministerio de Educación y de Perú Educa. Si quieren volver a verlo, poder revisarlo nuevamente, pueden acceder. Estará grabado en las páginas del Ministerio de Educación y de Perú Educa. Les recordamos finalmente, ya para irnos, les recordamos la importancia de respetar las normas establecidas por el gobierno para evitar la propagación del COVID-19. Como siempre, cuidemos nuestras vidas, la de nuestras familias, la de nuestros colegas y la de la comunidad educativa. Usemos bien la mascarilla, cubriendo la boca y la nariz cada vez que salimos, e incluso dentro de casa si tenemos algún familiar o pariente enfermo.
Lavémonos constantemente las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Podemos también desinfectarlas con algo de alcohol. Evitemos recibir visitas o promover algún tipo de reunión. Y si salimos de casa, que sea estrictamente lo necesario. Y si lo hacemos, que mantengamos siempre 2 metros de distancia con las personas a nuestro alrededor. Invito entonces finalmente a nuestras ponentes a colocarnos la mascarilla para poder cerrar el programa. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, buenas noches, cuídense mucho.